Les presentamos a Sebastián Tonda, emprendedor, asesor e inversionista. Sebastián Tonda es un emprendedor, asesor e inversionista apasionado por la tecnología y asesor de marketing en Perfecto. Socio de Moonbao, empresa israelí de desarrollo de negocios. También es ex-CEO de Dentsu México y fue embajador para México de Singularity University. Investiga los cambios tecnológicos y medita en su tiempo libre. Con ustedes, Sebastián Tonda, con su conferencia La empresa y el futuro. Bienvenido. Buenas tardes. Feliz de estar aquí con ustedes. Me toca la tarde de viernes. Qué gran responsabilidad poder entretenerlos y poder darles algo súper interesante. Realmente, para poder hablar de la empresa y el futuro, tenemos que empezar hablando de por qué vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el más emocionante momento de la historia de la humanidad, en términos de poder transformar la realidad en la que vivimos, que al final es lo que hacen todas las organizaciones o lo que intentamos hacer todas las organizaciones. Y pensemos cómo empieza este proceso, de dónde nace, porque no reflexionamos suficiente sobre esa capacidad. Y en realidad somos la única especie, al menos conocida, o por mí, si alguien conoce otra, que somos capaces de imaginar una realidad distinta a la que vivimos. Tenemos en nuestro cerebro un lóbulo prefrontal, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, la última en evolucionar de nuestro cerebro, que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Ir al futuro, imaginar qué va a pasar mañana o cómo podrían ser las cosas distintas, o viajar al pasado para recordar. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque en algún momento imaginamos cómo podría ser mi realidad distinta y ahí nace una idea. Imaginemos, por ejemplo, cuando sucedió esto por primera vez en términos de volar. ¿Cuándo fue la primera vez que a un ser humano, como nos ha pasado a todos alguna vez, vio un ave, un pájaro y se imaginó cómo sería si yo pudiera volar? ¿Y por qué este momento es tan importante? Porque a partir de la imaginación es que empezamos a crear historias, narrativas, de cómo eso se podría volver posible. Y aunque sean historias que viven en la ficción, o en los mitos, las religiones, las leyendas, no importa, son historias que están tratando de contar distintas formas en las que esto podría llegar a ser posible. La ficción, la narrativa, el cine, la literatura, es importantísima, porque nos plantea realidades diferentes a las que vivimos y posibilidades de cómo estas realidades se podrían transformar en algo que sí fuera parte de nuestra vida. Y entonces inspira a muchos a que lo empiecen a intentar. En el caso de volar, por ejemplo, pues muchos lo intentaron y algunos no tan valientemente. Por ejemplo, un emperador chino decidió que sus presos debían de agarrar papalotes gigantes y tirarse a ver qué pasaba. Y pues ya se imaginarán lo que pasó con varios de esos presos. Pero eso nos hace llegar a un punto muy importante en la historia de las ideas y de nuestra transformación de la realidad, que es cuando alguien lo logra por primera vez. En el caso de volar, fue Abbas Firnas, que a los 70 años de edad, muy valiente, porque además fue hace mucho tiempo, a los 70 años de edad, construyó esta especie de ala delta y logró volar por unos 15 segundos antes de aterrizar y romperse una pierna. Pero ¿por qué es tan importante este momento en la historia de una idea? Porque cuando una persona lo logra, aunque sea por unos segundos, muchísimos más lo empiezan a intentar. Y empiezan a mejorar la forma en la que esta persona lo logró. Se empieza a perfeccionar esa idea. Y esto nos lleva a que un día esa idea está disponible para todos. Este es el primer vuelo comercial
que vendió boletos de avión, 1918. Entre que Abbas Firnaz voló por primera vez y que se vendió el primer boleto de avión y esto se volvió una realidad disponible, al menos para el que la pudiera pagar, pasaron 1000 años. Ahora les voy a contar cómo es esto en el presente. Por ejemplo, con los vehículos autónomos. Entre la primera vez que un vehículo autónomo logró recorrer una distancia y ganar una carrera organizada para este propósito, hecho por un equipo de la Universidad de Stanford en el 2008, hasta que esto se volvió un producto disponible en los autos Tesla. Obviamente perfeccionable, obviamente carísimo, pero disponible. Igual que el primer vuelo que vendió boletos de avión. En este caso, pasaron apenas 9 años. La tecnología está cerrando la distancia entre la imaginación y la realidad. Y nosotros vivimos en la época en la que lo que imaginamos se vuelve posible muy rápidamente, en la que podemos transformar nuestra realidad a una gran velocidad gracias a la tecnología a la que tenemos acceso. En el caso del futuro de la transportación, ¿no? Siempre imaginamos cómo van a ser los autos, ¿no? Imaginamos autos que vuelan, autos que se manejan solos, y la realidad es que fallamos mucho cuando tratamos de imaginar hacia adelante porque utilizamos los ejemplos que vienen del pasado. Por eso, cuando la gente se hacía esta misma pregunta en la época de los caballos, se imaginaba el futuro de la transportación con caballos que volaban o con caballos con ruedas. Y nos pasa lo mismo. Hoy imaginamos el futuro de la transportación con autos. Y la realidad es que el futuro de la transportación no va a estar centrada en los autos. El futuro de la transportación se parece mucho más a esto. Un sistema operativo, una red que interconecta miles de diferentes tipos de vehículos, que evidentemente serán autónomos y que evidentemente serán eléctricos, y que administra esta gran red de transporte, tanto personal como comercial, para que podamos transportarnos de una manera muchísimo más eficiente a como nos estamos transportando hoy. Entonces, se ve un poco más parecido a esto. Imagínense un futuro en el que salimos de nuestra casa, tomamos un vehículo autónomo que nos lleva a un centro de movilidad. Y en este centro de movilidad podemos tomar una diversidad de vehículos, tanto que vuelan como que van por tierra, todos autónomos, todos eléctricos, y que nos van interconectando de manera muchísimo más eficiente, a distancias mucho más grandes y en mucho menos tiempo, y sobre todo, contaminando mucho menos. Ustedes dirían, esto parece una película de ficción. Estoy viendo algo salido de una producción de Hollywood. Hoy se están construyendo 60 centros de movilidad como estos en Europa, y una empresa que hace estos drones voladores de California tiene un contrato firmado para empezar a hacer vuelos del aeropuerto de JFK de Nueva York a la ciudad de Nueva York a partir del próximo año. Así de rápido se está transformando nuestra realidad. Entonces, planteémonos la pregunta: ¿cómo van a cambiar nuestras vidas en las próximas décadas? Y hablemos un poco al respecto. Y empecemos por posiblemente la transformación más importante, una que recibe menos atención de la que debería y que sin embargo es profundísima: la transformación del lenguaje. Porque no sé si ustedes se han puesto a pensar que somos la primera generación en la historia de la humanidad en la que nos vamos a poder comunicar casi todos con casi todos. Casi todos, lo digo porque vamos a depender de acceder a una tecnología que cada vez es más popular para hacerlo. Pero piensen por un segundo lo que significa que todos nos podamos comunicar con todos. ¿Qué significa eso en términos culturales, en términos económicos, en las relaciones personales, en las religiones, en la política,
¿Qué significa podernos comunicar todos con todos en términos de innovación, de cooperación, de colaboración o de conflictos también? Somos la primera generación en la historia de la humanidad que rompe la barrera del lenguaje. Y eso trae una transformación gigante atrás. Por ejemplo, en la comida. Ustedes ya están viviendo, todos estamos viviendo esta transformación en nuestro día a día, ¿no? ¿Cuántos nuevos alimentos probamos que hace unas décadas eran completamente desconocidos para todos nosotros? ¿O cuántas nuevas teorías espirituales? ¿O cuántas nuevas prácticas de ejercicio? ¿O cuántos nuevos deportes? Todo esto tiene que ver con que se está cayendo la barrera del lenguaje y con la globalización, evidentemente, ¿no? Pero tal vez la revolución más importante en el futuro del lenguaje no tiene que ver con eso, que ya es suficientemente transformador, sino con el hecho de que la tecnología aprendió a hablar nuestro idioma. Venimos de algunas décadas donde la tecnología era un campo exclusivo para aquellos que aprendían a hablar el lenguaje de la tecnología, de los que hacían código, de esos personajes inteligentes, que seguramente aquí hay varios, que eran expertos en esto, ¿no? Y de pronto todos los que no lo éramos nos sentíamos como que había una barrera, sobre todo los que nacimos cuando la tecnología no era accesible para todos, ¿no? Se acabó. Les tengo noticias. La tecnología aprendió a hablar nuestro lenguaje. Y este es el cambio más importante que la inteligencia artificial está trayendo a este momento de la historia de la humanidad. Les voy a platicar un poco de GPT-3. Todo el mundo ha escuchado en los últimos meses sobre GPT, el chat, ¿ok? GPT está basado en un modelo de lenguaje que se llama GPT-3, que ya evolucionó a GPT-4, ¿ok? ¿Qué hace este modelo de lenguaje? Habla nuestro idioma. Nos podemos comunicar a través de las palabras. Y eso quiere decir que cualquier persona que sepa hablar puede hacer código, porque GPT traduce nuestras palabras a código. Entonces, por ejemplo, les voy a contar experimentos distintos con GPT. Aquí estoy yo en el chat. Como sabía que iba a dar esta conferencia, le pedí a GPT que escribiera un haiku sobre el futuro de la humanidad. Un haiku es un poema estilo japonés que tiene que cumplir con ciertas reglas para hacerlo. Es una instrucción muy compleja la que estoy pidiendo, porque tienes que entender qué es un haiku para poder escribir un haiku y cumplir todas esas reglas. Y en menos de un segundo, GPT, el chat, me contestó: bajo cielos de neón, hombres sueñan, la luna alcanzan, futuro en canción. Puede o no ser el mejor haiku que han leído, seguramente no lo es para aquellos que hayan leído haiku. Pero ustedes entienden el nivel de profundidad y complejidad que existe en esta conversación que estoy teniendo con una inteligencia artificial. Todo lo que tiene que entender que no está dicho en la conversación para poder responder de esa manera. Ahora, esto es por lo que les digo que cada persona que sepa hablar puede programar. Aquí estamos viendo cómo alguien da una instrucción en texto escrito y GPT transforma esa instrucción, que en este caso es programa un botón por cada uno de los colores del arco iris, y automáticamente crea el código y aparecen los botones en código. Entonces, todas las personas que estén aquí hoy, que se sientan lejanas de la tecnología, porque no la entienden, porque no nacieron en la época en la que la tecnología creció, les tengo noticias. Acérquense, la tecnología ya sabe hablar su lenguaje. Y la única distancia entre la tecnología y ustedes es si la quieren usar o no. No solamente habla el lenguaje de las palabras y el lenguaje del código y puede traducir de todos esos lenguajes, sino el de las imágenes, ¿no? Entonces aquí hice un experimento. Agarré la descripción de Albus Dumbledore, el personaje de Harry Potter, directamente del libro, por eso está en inglés, es la descripción original
directamente del libro y la puse en DALL-E. DALL-E es una herramienta de la misma empresa que hace ChatGPT, que se llama OpenAI, que traduce de texto a imagen. Quiero que entiendan una cosa. No es Google buscando una imagen que exista. DALL-E está creando imágenes. Esta imagen no existía antes de que yo escribiera esta instrucción en DALL-E. Entonces, hice la descripción de cómo viene en el libro de Harry Potter y DALL-E creó esta imagen, que es, no sé si ustedes lo vean, pero es bastante parecida al personaje, incluso al personaje que sale en la película, ¿no? Y también la tecnología está aprendiendo a hablar el lenguaje de la música. Esta es una herramienta que se llama Boomy, que utiliza la misma inteligencia artificial, el mismo modelo de inteligencia artificial para crear música. ¿Cómo funciona Boomy? Entras, defines un estilo, algunos instrumentos que te gustaría que estuvieran y puedes subir grabaciones que se vuelven la letra de la canción y que no necesariamente tienen que ser, por cierto, una voz cantando. Por ejemplo, yo grabé una conversación en la mesa del desayuno de mi casa con mi esposa y mis hijas un fin de semana y definí que esa grabación quería que fuera la letra de la canción. Y este fue el resultado. Esta canción no existía antes de que yo hiciera este ejercicio, al grado de que en Boomy no solamente puedes crear canciones, sino que las puedes subir a internet y si alguien las quiere utilizar, te puede pagar derechos a ti, aunque realmente es una creación de la inteligencia artificial. ¿Ustedes se dan cuenta del conflicto que genera esto en el tema de propiedad intelectual? A la semana pasada tuvieron que bajar alrededor de 700,000 canciones de Spotify, porque usuarios en Boomy empezaron a crear canciones utilizando el estilo de un productor musical muy conocido. El estilo. ¿Es una violación de propiedad intelectual utilizar el estilo, sí o no? No sé, porque no estás usando una canción que ya está creada, pero suena como si lo hubiera hecho ese artista. Y automáticamente empezó a generar muchas personas que escuchaban esas canciones y que pensaban que las canciones sí eran del artista y se empezó a generar toda una pelea de propiedad intelectual. Pero está en un lugar muy gris y muy complejo. Ahora hablemos del futuro del consumo. ¿Qué vamos a comprar y por qué? Hace tiempo que las compras ya no se ven así, evidentemente, ¿no? Ya esta época ya pasó. Ahora las compras cada vez se ven más cercano a esto. Hay una gran carrera por lograr que los productos lleguen a nosotros lo más rápido posible. Y esta carrera es muy interesante. En Estados Unidos se están probando estas dos tecnologías hoy. La primera son los drones que entregan paquetes de Amazon. Entonces, imagínate, pides un paquete y llega volando a tu casa. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque lo quieren entregar tan rápido como se pueda. No para que, además de que está divertido que estés en medio de Chapultepec y pidas un paquete y te llegue ahí, no tengas que estar en una dirección física, ¿no? Sobre todo tiene que ver con que las cosas lleguen lo más rápido posible porque eso permite el crecimiento del e-commerce. Pero la otra tecnología es aún más interesante. Esto es un robot autónomo, es decir, se maneja solo, que está circulando por las calles de algunas ciudades de Estados Unidos, entregando distintos paquetes, por ejemplo, aquí de comida. Entonces pides tu comida, el robot llega, tú acercas tu celular, abres, sacas tu paquete, cierras y se va el robot. Ustedes tienen que saber que los vehículos autónomos, por regulación, tienen que estar supervisados por un ser humano. Es decir, no pueden circular sin que haya un ser humano que pueda tomar el control en caso de que algo suceda. Hoy, en México, en Santa Fe y en Toluca,
tenemos 2 centros donde 120 choferes llegan todos los días a supervisar vehículos autónomos que están circulando en Estados Unidos a través de una tecnología de telemanejo, donde simplemente se ponen enfrente de pantallas, parece que están jugando un videojuego de los de carritos, ¿no? Y en realidad están supervisando vehículos que están circulando en Estados Unidos, y si existe un momento donde el vehículo falla, él puede tomar el control a través de esta tecnología. Ya está pasando en nuestro país. ¿Ok? Ahora, hablemos de tecnologías que van a modificar aún más la forma en la que consumimos. Seguramente todos ustedes han escuchado de las impresoras 3D. ¿Sí? Todos. Tuvieron una gran expectativa. A mí me gusta esta impresora 3D porque es una impresora 3D diferente. Vamos a verla aquí trabajando. Esta impresora 3D no imprime capa por capa por capa por capa para crear un objeto en 3D. Esta impresora 3D funciona con magnetismo. Entonces, de un plasma, a través de magnetismo, está organizando las moléculas para que surja una figura. Es bastante más interesante, ¿no? Parece magia, ¿se fijan? Y se pueden crear figuras, obviamente, que son imposibles crear de otra manera. Esta forma no se puede crear a través de una técnica de fabricación normal, por todas las figuras que están adentro de la propia figura. ¿Ok? Obviamente esto está pasando 7 veces más rápido de como pasa en la vida real. Es bastante más aburrido verlo en vivo. Pero lo interesante de esta tecnología es que evidentemente está pasando por el ciclo de Gartner. Gartner ya nos dijeron en Gartner, con su gráfica que es famosísima, que toda la tecnología nace, crea enormes expectativas, después decepciona a todo mundo, y finalmente, desde esa decepción, surgen algunas soluciones que hacen que esa tecnología se vuelva disponible en productos que sí utilizamos. Esto es lo que está pasando con las impresoras 3D. No quiere decir que ya no pasaron. Quiere decir que están, en este momento, en la etapa de la desilusión. Igual que la inteligencia artificial generó desilusión y ahora estamos empezando a utilizarla todos, ¿no? Entonces, todos vamos a tener una impresora 3D en casa. ¿Qué implicaciones tiene esto? Las impresoras 3D pueden imprimir en un sinfín de materiales diferentes. En este caso, por ejemplo, estamos viendo fibras, obviamente de plásticos, pero pueden imprimir en muchos materiales distintos. Ahora, quiero que por un momento se imaginen la sala de su casa y piensen en todos los objetos que hay en esa zona. Cubiertos, muebles, adornos, sillas, mesas. Todo eso puede ser impreso, al menos en piezas, en una impresora que tengamos en casa, con una diversidad importante de materiales. Entonces, ¿cómo va a ser el mundo cuando todos esos objetos los podamos imprimir en casa? ¿Qué va a pasar con todas las tiendas que hoy transportan muchísimos de estos objetos para venderlos en muchos lugares distintos, contaminando un montón, por cierto? Ahora vamos a poder imprimirlas en casa. Vamos a poder imprimir, armar. Y lo mejor de todo, cuando queramos un objeto distinto, vamos a regresar eso para que se recicle y vamos a obtener nuevas fibras para seguir imprimiendo. Por eso es tan importante esta tecnología. ¿Qué pasa con el negocio de todos los que están en ese mundo? Pues se vuelve un negocio de propiedad intelectual. Yo voy a entrar a un sitio de internet y voy a pagar por los derechos, por la propiedad intelectual, para poder imprimir ese objeto en casa. Se vuelve un negocio mucho más de diseño, mucho más de creatividad y mucho menos de distribución y logística. Ahora, hablemos de cosas un poco más raras, ¿les parece? Supongo, en un auditorio con esta dimensión, que habrá algunos de ustedes que ya compraron bienes virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Activos digitales, cosas que no existen, pero que tienes y son tuyas y son de tu propiedad. Es un poco raro, ¿no?
Les voy a contar la historia de Aglet. Esta es una comunidad que se llama Aglet, que es para los amantes de los tenis, que les dicen los sneakerheads, estas personas que aman a los tenis. En esta comunidad puedes comprar tenis que no existen. Eso sí, si te apuntas el celular a tus pies, los ves puestos, te los ves puestos. Y, aunque ustedes no lo crean, marcas como Gucci están vendiendo tenis de $3,500 que no existen. ¿A quién le parece una estupidez comprar unos tenis que no existen? ¿A quién le parece una estupidez comprar unos tenis de $3,500 que no existen? ¿A quién le parece una estupidez comprar unos tenis de $3,000? Ah, no sé. Entonces, pensemos por un momento qué significa esto y por qué. Bueno, después de decir esto, ya me confesé que yo opino como todos ustedes, ¿eh? Les tengo una noticia. En los siguientes 5 años, todos los que estamos aquí vamos a comprar bienes virtuales. Todos. Y les voy a contar por qué. Pues resulta que mucho de nuestra vida ya sucede a través de las pantallas. Nuestras redes sociales, ¿no? Nuestras interacciones de videollamadas. Ahora mismo hay muchas personas que a mí me están viendo a través de una pantalla. Y cuando te ven a través de una pantalla, los bienes virtuales empiezan a cobrar algo de sentido. Aquí hay una tecnología de filtros de ropa. Apuntas y en lugar de que te cambie la cara, pues te cambia la ropa. Y puedes poner el mensaje que quieras. Es decir, yo podría estar en mi casa, como quisiera estar en el viernes en la tarde, en shorts, y ustedes me podrían ver así. En los siguientes años, todas las marcas de moda van a empezar a crear ropa que no existe. Porque esa ropa que no existe la pueden usar muchas personas a través de las pantallas. Ahora, vamos a poner las cosas más interesantes. ¿Quién vio esta noticia? Es de esta semana. Estos son los lentes, ahí les va, Vision Pro, que lanzó Apple esta semana. ¿Ok? Son unos lentes de realidad virtual más realidad aumentada. Eso hace que sean los primeros lentes comerciales y masivos de realidad mixta. Van a empezar a escuchar esto muchas veces. ¿Qué quiere decir realidad mixta y por qué es tan interesante esta idea? ¿Algunos de ustedes ya usaron realidad virtual? Sí. ¿Qué le ven diferente a estos lentes contra los que han usado de realidad virtual? A ver. Que puedes ver también la realidad. Que puedes ver la realidad material. Por eso estamos viendo los ojos de esta persona. Entonces, la realidad mixta es la combinación de la realidad virtual con la realidad material. Automáticamente, cuando te pones estos lentes, el mundo se vuelve una pantalla. Y todo lo que solo existe en el mundo digital existe aquí. Y lo podemos traer aquí. Estos lentes, hay muchas burlas alrededor de estos lentes en internet. Cuestan $3,500. Y se empiezan a vender en enero del año que entra. ¿Cuántas personas se van a comprar estos lentes? No muchas, pero eso no es lo importante. No se confundan. El primer celular tampoco lo compraron muchas personas. Y también era muy caro y muy grande. Y también era muy diferente a esto. El punto es que empezó la carrera para reemplazar esto por esto. ¿Por qué? Porque ya no necesito ver una pantalla, porque el mundo se vuelve una pantalla. ¿Ustedes se imaginan el tamaño de negocio que es esto para Apple? ¿Ustedes creen que lo harían a la ligera? Bueno, la realidad es que en pocos años, muchos menos de lo que se tardó el celular en llegar a donde está hoy, los lentes van a ser como los lentes que muchos de ustedes traen puestos, o que yo uso para leer. Y a través de unos lentes normales, que no parezca que traemos un visor de astronauta, vamos a poder ver la realidad mixta. Y luego se van a volver incluso lentes de contacto, que por cierto ya existen. Y ya hay empresas que lo están creando y lo están probando. ¿Para qué? Para que la realidad mixta pueda existir todo el tiempo. ¿Qué implica eso en nuestra propia experiencia de la realidad? Esto es lo que va a pasar. Yo voy a llegar a un cuarto como la mitad derecha de la pantalla
y voy a ver la mitad izquierda de la pantalla. Pero eso no es todo. Yo voy a poder ver algo diferente a lo que tú vas a ver, porque yo quiero verlo diferente, porque yo quiero verlo distinto. ¿Qué implicaciones tiene eso en lo que vamos a comprar? Quiere decir que muchas cosas que hoy pertenecen al mundo material se van a digitalizar. Todo lo que sea diseño, todo lo que sea del mundo de la estética, va a tener en la digitalización una vida muy diferente a la que tiene hoy. Y la ropa es parte de eso. Yo podría traer ahorita un saco con peces nadando y ustedes podrían verlo a través de sus lentes. O yo podría, en lugar de estar presentando con una muy bonita pantalla, estar metido en ese cuarto y que ustedes estuvieran experimentando todo lo que yo les estoy contando. Y entonces ya no sería tan interesante. Y cuando pase eso, ¿cuál va a ser la realidad? ¿La que yo veo, la que tú ves, la que ves tú? Hay un acuerdo muy sencillo que es, estamos aquí, ¿no? Aunque muchos están en sus pantallas. Y eso lo van a multiplicar por miles de veces. La procrastinación va a estar en nuestra realidad material. Hablemos un poco de estas tecnologías y otras en el mundo del entretenimiento. ¿Cómo nos vamos a entretener? ¿Ok? ¿Han oído hablar del deepfake? ¿Sí? El deepfake es una tecnología que les voy a presentar ahorita en un video, que básicamente te graban con unas cámaras especiales y un software de inteligencia artificial que aprendió sobre las expresiones y cómo se ve una persona, incluso cómo habla, hace que, aunque me están grabando a mí, ustedes puedan ver a esa otra persona. Entonces, aquí les voy a enseñar un ejemplo de cómo funciona el deepfake. Evidentemente, no está cantando Elvis, ni ellas que están sentadas enfrente. Está cantando otra persona, allá abajo en el escenario, y ustedes ven a Elvis. En vivo, esto está sucediendo en vivo. Entonces, interesantísima tecnología, ¿no? Y muy preocupante también, ¿no? Entonces, ahora empecemos a ver aplicaciones prácticas. Aquí les voy a enseñar un video de una película que a través de deepfake logran hacer dos cosas. Es que cambie de idioma a idioma y que lo que hacen los labios case perfectamente con lo que está diciendo en cada uno de los idiomas. Este tema del doblaje, cuando estamos viendo una película en inglés pero escuchando en español que mueve la boca y decimos como que no macha, se acabó. Y además hace otra cosa, que es, dependiendo de qué audiencia va a ver la película, quita palabras o las cambia por otras y hace que los labios machen perfecto con las nuevas palabras. Now we're stuck on this stupid tower in the middle of nowhere. And I don't blame you, and now we're stuck on this stupid Ya no dice la grosería. stuck on this stupid freaking tower in the middle of freaking nowhere. And it's all my fault. 軽蔑してるよね。仕方ないよ。Y es todo por mi culpa. Yo estoy casado con mi esposa, es actriz. Y entonces le digo, te tengo una noticia, mi amor. Vas a empezar a hacer casting contra todos los actores que ya se murieron. Y además te tengo otra noticia. No solamente contra todos los que ya se murieron, sino en todas sus edades. Y encima de todo, con actores y actrices que no existen y que son creaciones de la inteligencia artificial. Pero te tengo una buena noticia. Vas a poder volver a salir de 14 años en las películas. Ahora, para contarles un poco cómo esto está sucediendo ya, el actor de Duro de Matar
que ustedes saben que está enfermo, bueno, ya no puede actuar y sin embargo le cedió sus derechos de deepfake a una compañía rusa y está haciendo comerciales en los que no sale, ni siquiera se presenta. Aquí está uno de ellos. Мегафон создал бесплатный семейный тариф, потому что ты привязан к работе. Спецносок. Пап, привет, есть минута? Есть, но не больше. У меня тест по географии. Какая самая глубокая река Америки? Миссисипи. Миссисипи. Миссисипи, пароль верный. Будь всегда на связи с детьми. Подключай бесплатный семейный тариф в салонах Мегафона. O sea que vamos a ver Duro de Matar, la precuela de cuando tenía 19 años. Y no va a salir. ¿Se imaginan lo que significa esto para el futuro del contenido que vamos a poder ver y hacer? Ahora vamos a empezar a poner las cosas más interesantes. ¿Qué pasa si mezclamos el deepfake con la realidad mixta? Y en los lentes de todos viene instalado un software para poder hacer que las personas que estamos viendo se vean como nosotros queramos. Bueno, les voy a decir qué pasa. Este soy yo, con mi esposa, en una noche de viernes. Así me va a ver. No, se los digo en serio, porque a mí me tocaría ser Ryan Gosling. A ver, ¿quién les toca hacer a ustedes? En verdad, solo para darles un dato interesante sobre esto. La pornografía, en realidad virtual, es una industria que hoy vale 700 millones de dólares y que se planea o se proyecta que va a crecer 2.800% en los siguientes 5 años, por esto. Porque el mundo de la pornografía también va a llegar a la realidad material. Entonces váyanse preparando para tener conversaciones difíciles con sus parejas. ¿A quién estás viendo? Ahora vamos a combinarle otra tecnología, ¿les parece? Esta es la inteligencia artificial que no solamente crea código, y imágenes, y palabras, y música, sino que ya también crea video. Aquí, esta inteligencia artificial, en este caso es de Meta, por cierto, le pedimos que hiciera un video de un perezoso bebé con una gorrita de lana escribiendo en una computadora. Y hizo esto. Este video no existía. Lo hizo una tecnología. Imagínense la cantidad de contenido que hoy es carísimo producir. Quiero una nave aterrizando en medio del desierto, de la cual se baja un elefante, vomita a un zoológico completo, de ahí se convierte en una momia gigante y después aplasta a todos con un pie y lo puede crear en segundos. Ahora imaginemos que estas tecnologías todas están en nuestros lentes de realidad mixta, la del deepfake y la de la creación de contenido, con un comando de voz. Automáticamente yo podría decidir que mi esposa se viera así o cambiar su pelo, ¿no? La quiero ver diferente. Con un comando tan sencillo como mi voz. Entonces vamos a poder recrear en tiempo real la realidad a nuestro alrededor. Ahora, vamos a ponernos todavía más raros, ¿les parece? Esto es China. Ya, cuando decimos China ya sabemos que algo raro va. Las escuelas de China están empezando a utilizar este aparato y este aparato sabe cuando los niños están concentrados y poniendo atención o cuando no. Y automáticamente se prende un foquito rojo cuando están en la baba y un foquito verde cuando están concentrados. Y no solamente eso, sino que le llega a la maestra una gráfica en tiempo real de cuál es el nivel de atención de todo el salón y el nivel de comprensión de lo que están aprendiendo. Ahora imaginemos que, además de tener unos lentes de realidad mixta que tienen deepfake
y que tienen inteligencia artificial que puede recrear en video, imágenes, música, la realidad a nuestro alrededor, tenemos un device que mide cómo está nuestro cerebro. Y le hace caso. Imaginemos, por ejemplo, que queremos estar por un momento más concentrados o más desconcentrados o más excitados. Y entonces empieza el comando de voz, deja de ser de voz y empieza a ser directamente lo que nuestro cerebro está queriendo, necesitando, pidiendo. Se pone raro el futuro del entretenimiento, ¿verdad? Ahora hablemos del futuro del dinero. ¿Les parece? Algo que usamos todos los días. Es interesante porque no nos ponemos a pensar qué información contiene el dinero. Evidentemente sabemos cuánto vale, ¿no? Valor, y sabemos quién lo emite o quién lo respalda, el Banco de México, y sabemos la denominación, por lo tanto, pesos mexicanos. ¿Sí? Y la última parte de información que contiene la pongo yo, es mío. Pero si yo te lo doy a ti, ahora es tuyo. Y por lo tanto, el dinero en efectivo viaja a la velocidad de las personas. ¿De acuerdo? Ahora hablemos un poco del dinero digital, que el dinero digital lleva existiendo ya un buen rato. No nos mareen, que no nos mareen. Hace mucho que el dinero en su cuenta de banco no son montoncitos de efectivo, son unos y ceros en una computadora, que pasan de una computadora a otra computadora. Cuando yo hago una transacción en un sitio de venta por internet, por ejemplo, hay muchísimas empresas participando. Está el proveedor de la página de internet, por ejemplo, Shopify en este caso. Está la pasarela de pagos, Stripe. Está la tarjeta con la que pagué, Mastercard. Está el banco que emite la tarjeta con la que pagué, Santander, de donde va a salir los ceros y unos. Está el banco que recibe el dinero del lado de la tienda, BBVA. Por ejemplo, todos estos sistemas tienen que hablar entre sí para que 100 pesos pasen de una cuenta a otra en una compra por e-commerce. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos intermediarios y entonces el dinero viaja a la velocidad de los bancos. El dinero digital hoy no viaja a la velocidad de la luz, viaja a la velocidad de los bancos y de la capacidad de interconexión de todos esos sistemas. ¿Pero qué creen? Que eso genera fricción y la fricción cuesta. Y el costo hace que haya baja innovación. Porque hay muchas transacciones hoy que son más caras, o sea, lo que vendemos vale menos que el costo de la propia transacción. Pues obviamente ya no lo vendemos, ya no hace sentido. Es como cuando pides unos zapatos por internet que cuestan 500 pesos y el envío cuesta 800, pues ya no los pides, ¿no? Entonces, hay baja innovación en pagar, comprar, cobrar, recaudar, invertir, donar, ahorrar, prestar, vender y transportar. Llevamos mucho tiempo sin innovación ahí. Ahora hablemos del dinero inteligente, porque el dinero de ahora, la diferencia, las criptomonedas, que han escuchado un montón de ellas y seguramente cosas muy malas últimamente, pero hablemos de la parte interesante de las criptomonedas. Es dinero inteligente. ¿Por qué es dinero inteligente? Porque se puede programar. El dinero inteligente puede tener código y ese código puede determinar automáticamente cosas que hoy tienen que participar muchos en determinar. Por ejemplo, ¿de quién es el dinero? El dinero inteligente puede grabar en el propio dinero de quién es. Y eso hace que ya no tenga que haber intermediarios para las transacciones. El dinero es mío, cuando pasa a ti, el dinero es tuyo y lo sabe el propio dinero. El dinero contiene su propia información. Y entonces, eso provoca que pueda haber innovación. ¿En qué? En todo lo relativo al dinero. Pagar, comprar, cobrar, recaudar, invertir, donar, ahorrar, prestar, vender, transportar, el dinero se va a volver cada vez más eficiente y con menos intermediarios y menos control también. ¿Ok? Esa es la parte interesante del dinero inteligente. Entonces, ¿qué puede crear eso? Uno, microtransacciones, estas transacciones que les conté, que son transacciones por centavos. Vamos a empezar a vender cosas que nunca hemos vendido o a cobrar cosas que nunca hemos cobrado. Y va a hacer sentido económico.
Y esto viene pasando en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, hace mucho. Los que juegan videojuegos, que estén conectados o que estén aquí, saben perfectamente que estás jugando el videojuego y de repente dices, quiero la espada A en lugar de la espada B. Pagas unos centavos y ahora tienes la espada A. Y eso va a empezar a pasar constantemente. Vamos a poder comprar cosas de centavos y va a hacer sentido económico esa transacción. Por ejemplo, en un mundo que es más conocido por todos, el mundo del contenido. Yo pago la suscripción al New York Times porque me gustan varios artículos que publica, pero no leo más de 15, 20 artículos al mes, la verdad. Y me da coraje tenerles que pagar la suscripción completa. ¿Por qué no puedo pagar por cada uno de los artículos que quiero leer y ya? Pues porque hoy no hace sentido económico. La transacción sería menor que el costo de la propia transacción. Entonces, no es factible, pero con este dinero ya es factible. Entonces, esas son las microtransacciones. Miles y miles de pequeñas transacciones que hoy no son posibles, van a ser posibles. O, en el mundo de la realidad mixta, cambiar de aspecto puede ser tener un filtro, y un filtro puede ser una microtransacción. Ahora quiero los ojos morados. Pum, 25 centavos. Y ya me los ven morados. El mundo del maquillaje y de la belleza se va a transformar también. Y no para bien, creo. O aquellas cosas que todos hacemos gratis. Yo ya estoy harto de trabajar para unos compadres haciendo esto, que ustedes hacen todos los días. No sé si sepan que están trabajando cuando hacen esto. Y nadie les paga. Que nos paguen, ¿no? O cuando usen nuestra data. Cada vez que hagas una consulta a Facebook de mi data para servirme publicidad, dame un porcentaje, compadre. Eso es una microtransacción factible, el uso de data. Y a lo mejor se pone más interesante el dinero inteligente, porque no solamente lo podemos programar para que sepa de quién es y cuánto vale y quién lo emite, sino que además también lo podemos programar, por ejemplo, para empezar a consumir más responsablemente. Ya sabemos que hay un objetivo de desarrollo sustentable de la ONU que dice tenemos que aprender a consumir responsablemente. El dinero podría grabar en el propio dinero toda la huella de carbón que generamos consumiendo y nos podría informar cuál es la huella de carbón de cada uno de nosotros o de cada uno de los productos que estamos comprando automáticamente o que no estamos comprando porque tienen una huella de carbón alta. Y el consumo responsable podría ser permitido por el propio dinero. Evidentemente, es el fin del efectivo. Eso ya lo sabemos. Bye, se acabó en los siguientes 20 años. Ahora, ¿el fin del efectivo es el fin de la corrupción? Es el fin de un tipo de corrupción que conocemos muy bien aquí. Pero no es el fin de la corrupción. Ahí les va. Vamos a hablar de nuevos tipos de preocupaciones. Por ejemplo, China, un estado autoritario, que ya tiene una criptomoneda del estado y que además tiene acceso a todas las data de WeChat, que es como el WhatsApp de China, o de Tencent, que es como el Google de China. Todos tienen que compartir datos con el gobierno. Y entonces todos esos datos el gobierno los está utilizando para hacer un sistema de crédito social. Es decir, la calificación de cada uno de ustedes como ciudadano de China. Y si tuviera realidad mixta, podría estar viendo sus calificaciones ahorita. Y esa calificación que tiene que ver con lo que consumes, cómo consumes, cuánto ganas, ¿sí? Está empezando, ya lo están piloteando y está empezando a determinar para el grupo piloto dónde la gente puede vivir, dónde la gente puede comer, dónde la gente puede estudiar. ¿De quién va a ser la data del dinero? Esa es una pregunta muy importante. ¿Quién la va a poder usar? ¿Cuál es nuestro derecho? Y, obviamente, hay otro tipo de corrupción. Enormes robos, por ejemplo, un robo de $600 millones en criptomonedas, de hackers, que no salieron de su casa. Olvídense de la casa de papel y la emoción de las metralletas. Se acabó. O un robo de 143 millones de datos de clientes. Imagínense lo que es eso. Pero hablemos de cómo
esto va a cambiar la forma en la que conceptualizamos la riqueza. ¿Quién se ha preguntado cuánto hubiera costado comprar en CDs? Aquí, ¿cuántos compraron CDs? Un montón, ¿no? ¿Se han preguntado cuánto les hubiera costado comprar en CDs la cantidad de música que hoy tienen en Spotify? 70 millones de dólares en CDs. Hoy nos cuesta 99 pesos al mes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las cosas se digitalizan, se democratizan, se vuelven accesibles para muchos. ¿Y qué creen? Que con la realidad mixta vamos a digitalizar muchísimas cosas. Entonces, podemos decir que hoy una persona con menos dinero tiene acceso a algo que antes era solo para los millonarios, aunque vivimos en el mundo más desigual que ha existido. Sería imposible tener esa cantidad de música, a menos de que tuvieras 70 millones y te los quisieras gastar en CDs. Y lo mismo va a pasar con todas las cosas que digitalicemos a través de la realidad mixta. ¿Cuál es el valor de la riqueza material en un mundo donde hay un montón de cosas que ya se volvieron parte de la realidad digital y que están accesibles y democratizadas a través de la tecnología? ¿Qué quiere decir ser rico? Obviamente siempre nos vamos a inventar nuevas maneras de lujo extraño. El lujo siempre va a existir y siempre va a haber cosas raras por las que la gente paga, como los 3 tenis que no existen de $3,500. Pero ¿es real que el valor del dinero en términos de la riqueza material ha disminuido en términos de que hoy tenemos acceso sin necesidad de tener tanto dinero? Y en ese mundo, ¿quiénes van a ser los nuevos modelos a seguir? ¿Vamos a seguir obsesionados con los más ricos, los que más han acumulado dinero? ¿O vamos a empezar a considerar el éxito otro tipo de cosa? O una combinación. Y ahora hablemos del futuro de la empresa. Al final muchos de ustedes son empresarios y tienen negocios, chicos, pequeños, medianos, grandes, no importa. ¿Qué va a pasar con las organizaciones humanas? Bueno, hablemos de cómo la tecnología nos puede sustituir. Los mejores en esto, 2 doctores del MIT que tienen un libro que para los que le quieran entrar se lo recomiendo, se llama The Second Machine Age, la segunda edad de las máquinas. ¿Y qué dicen? La onda va así. Si graficamos de los trabajos físicos a intelectuales, o si graficamos de los trabajos repetitivos a no repetitivos, ¿ok? Los físicos repetitivos, revolución industrial. Ya, la tecnología se los llevó, ¿ok? Los repetitivos intelectuales es la era del software. Hoy, gracias a CompaKey, aquí por ejemplo, todos usamos herramientas de software que antes hubiéramos tenido que hacer. Físicos repetitivos está en su madurez, ¿ok? Después, físicos no repetitivos. Eso está más difícil, por ejemplo, manejar. Cada vez que manejamos es diferente, aunque sea físico. Esa es la era de la inteligencia artificial más la robótica. Y los no repetitivos intelectuales, la última frontera, la creatividad. Ya empezó la inteligencia artificial, pero es en colaboración con las personas. ¿Ok? Esa es la última frontera. Esa es la última que va a reemplazar la tecnología. Porque hoy la tecnología ya sabemos que habla todos estos lenguajes. Entonces ya puede crear, pero realmente está iniciando y nos necesita todavía. Los creadores somos nosotros, el que pidió el haiku fui yo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tan rápido está avanzando la inteligencia artificial? Este es GPT-3, GPT-3. Hace un mes salió GPT-4. Esa es la diferencia de capacidad entre GPT-3 y GPT-4. GPT-5 ya no cabe en la pantalla. Y sale en 6 meses. ¿Ok? Así de rápido. Entonces, el Fondo Monetario Internacional dice, para el 2025 se van a perder 85 millones de empleos. Pero les tengo buenas noticias, se van a crear 97, con una diferencia positiva de 12 en todas estas áreas que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología. ¿Ok? Por eso hay que aprender a hablar con la tecnología. Ahora, les tengo un mejor análisis de esto. A mí no me gusta la visión del Fondo Monetario Internacional, me parece que tiene sesgo. Me gusta la de McKinsey, que dice,
de aquí al 2055. ¿Sí? 45% del trabajo de todos lo va a hacer la tecnología, no importa qué profesión tengas. Ese es el promedio. 20% del trabajo de un CEO, de un director ejecutivo, lo va a hacer la tecnología. Solo el 5% de las profesiones van a ser completamente reemplazadas por la tecnología. Solo el 5%. ¿Qué quiere decir? Que de aquí al 2055 el mundo es de quienes colaboren con la tecnología. Eso es lo que quiere decir. Esto lo que quiere decir es que yo, que hoy puedo dar un 100%, con la tecnología puedo dar un 150%. Y si yo aprendo a dar un 150%, voy a tener una ventaja competitiva sobre el que solo puede dar el 100%, que suena horrible lo que estoy diciendo, pero es real. ¿Ok? Ya no hay pretextos, porque la tecnología habla nuestro idioma. Ahora, las cosas se van a poner más interesantes. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, anunció hace un mes y medio que Microsoft lanza en toda el suite de Office, ¿ok? Lanza Copilot, copiloto. El año que entra, al lado de nuestro Excel, vamos a tener una cosa que se llama copiloto y le vamos a decir, hazme un análisis de las ventas de los últimos 3 Qs y dime dónde están los problemas de costos más importantes y dame 3 recomendaciones. ¡Pum! O hazme las gráficas de tal, tal, tal. Entonces, colaborar con la tecnología. Es nuestro copiloto. Así le puso Microsoft y no pudo haber encontrado mejor término. Y lo mismo va a pasar en el mail, en el PowerPoint, en Word. Escríbeme el correo, escríbeme el reporte, hazme una presentación de tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué se queda del lado de la tecnología? Todo lo que sea rentabilidad, eficiencia, automatización, data. ¿Qué se queda del lado de nosotros, las personas, nosotras? Propósito, cultura, liderazgo, innovación, impacto. Es decir, la tecnología nos va a ayudar un montón en qué hacemos, muchísimo. Nos va a ayudar un poco menos, pero también en el cómo lo hacemos. Pero no nos va a poder decir para qué. Eso nos toca a nosotros. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y pongo a la mujer más grande que al hombre a propósito. Les voy a decir por qué. No solo porque necesitamos más mujeres en posiciones de liderazgo, y eso ya lo sabemos, sino porque los hombres tenemos que aprender sobre los rasgos de liderazgo femeninos. Porque las mujeres colaboran mejor que los hombres competimos. Y lo que necesitamos es colaborar, cooperar, empatía, compasión, solidaridad. Entonces, la tecnología se queda con el mundo de la inteligencia, nosotros nos quedamos con el mundo de la conciencia. En la era de la tecnología van a triunfar las organizaciones, no importa qué tan chicas o tan grandes sean, conscientes, que puedan responder la pregunta ¿para qué? Y que utilicen la tecnología para que ese para qué tenga un cómo diferenciado y un qué diferenciado. La distancia entre la imaginación y la realidad se está cerrando. Y cada vez se va a volver más cortita, al punto de que en el mundo de la realidad mixta, básicamente vamos a poder crear el mundo en el que estamos cuando lo pensamos. Y en ese mundo, la vida nos va a cambiar a la velocidad de nuestras ideas. Y para cerrar les quiero contar la paradoja de Aladino. Porque piénsenlo por un momento. Nosotros somos Aladino y la tecnología es el genio. Y la tecnología está aquí diciéndonos, tienes deseos, ¿qué quieres pedir? Y a veces nos pasa lo mismo que Aladino. El pobre estaba tan obsesionado con su situación que estaba en una cueva y no sabía cómo salir. Estaba tan sesgado por su situación que pidió un deseo muy malo. Sácame de la cueva. Y ya que lo sacan de la cueva dice castillos, camellos, elefantes. Imagínense poder pedir lo que sea y pedir eso.
Pensemos en grande, en grandísimo. Estamos en la mejor época de la humanidad para transformar la realidad en la que vivimos en lo que sea que queramos que sea. Muchísimas gracias. Fuerte estos aplausos. Sebastián, muchísimas gracias. Yo ya no sabía si esto era una conferencia o un capítulo de Black Mirror, ¿eh? Y es que, bueno, parece que esto es sumamente impresionante y es un gran paso para la humanidad, pero también, como comentabas, esta situación de la importancia de la responsabilidad que tenemos, no solo como consumidores, sino como usuarias y usuarios. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos que hacer conciencia porque, bueno, hoy en día incluso nos pasa primeramente con las redes sociales y, bueno, hoy en día con toda esta tecnología que sin duda alguna está revolucionando todos los ámbitos de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Sebastián. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Un aplauso nuevamente Muchas para él. Gracias. Y en nombre de Compaqui te quiero entregar este reconocimiento por Muchas tu gracias. participación Gracias. en este Compaqui Profit. Muchísimas gracias. Gracias, con permiso. Muchas gracias.